Hola, profe. Soy María Camila Vanegas Arroyave, estudiante de Bienes 1 en el grupo de la mañana con el profesor Ricardo Carvajal. El día de hoy voy a exponer los temas vistos en clase y voy a empezar a exponer el sujeto de derecho. Bueno, voy a empezar a exponer, profe, el sujeto de derecho. ¿Qué es el sujeto de derecho? Es el llamado titular que ejerce un derecho real sobre una cosa presente y determinada con el fin de extraer de ella el mayor beneficio posible. De esto se obtiene un derecho a un sujeto pasivo universal. Como derecho personal se entiende el poder jurídico que tiene el sujeto llamado acreedor para exigir al sujeto pasivo determinado llamado deudor. El cumplimiento de una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer. Según el Código Civil, en el artículo 666 se define el derecho personal como aquel que solo puede reclamarse de ciertas personas, que por un hecho suyo o solo la disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. De estos derechos nacen los derechos de las acciones personales. Bueno, ahora vamos a hablar del patrimonio del sujeto. El patrimonio del sujeto es un atributo de la personalidad y es suficiente la voluntad humana para reunir en un todo los derechos de que es titular una persona. Entonces se sostiene que el patrimonio es una universalidad de derechos de contenido económico y cabeza del sujeto. También se sostiene pues como varias teorías sobre el patrimonio que a continuación pues las voy a exponer, que serían la teoría clásica o subjetivistas. Sostiene que el patrimonio es el conjunto de valores pecuniarios positivos o negativos pertenecientes a una misma persona y que figuran como positivos o activos. Entonces se puede concluir que los principios propugnados por esta escuela son los siguientes, que serían 4. Entonces el primero sería que solo las personas tienen patrimonio, que todas las personas por el hecho de existir tienen un patrimonio y ninguna persona puede tener más de un patrimonio. Y la última sería que el patrimonio es inseparable de la persona. También está la teoría moderna, que la teoría moderna dice que para adquirir un patrimonio, un valor, tendría que tener un valor puramente económico o material. Y conforme a ella puede existir un patrimonio sin persona. Y también se sostienen los siguientes principios, que los voy a enunciar a continuación, que sería: una persona puede tener más de un patrimonio, el patrimonio es divisible y separable de la persona. También dice que en el patrimonio puede existir universalidades jurídicas separadas o espaciales. Entre ambas escuelas existe un acuerdo sobre el hecho de que toda persona tiene un patrimonio por el hecho de existir. Y también dice que existen otras figuras jurídicas que constituyen patrimonios autónomos e independientes del patrimonio general de una persona y que funcionan sin personería jurídica. Entonces, pues ahí ya terminamos pues como de explicar ese tema y vamos a exponer también el de concepto de bien y cosa. Vamos a empezar hablando de qué es una cosa. Las cosas pueden entenderse desde dos perspectivas, que la primera sería que en general en la que se entiende que todo lo que existe en la naturaleza es cosa, exceptuando al ser humano, y un sentido estricto se va a asignar de la cosa como todo aquello que es susceptible de apropiación por el hombre. Esa sería pues como la explicación de cosa. Voy a explicar qué es bien. Para entender que una cosa es un bien, debe considerarse dos requisitos. Los requisitos serían los siguientes. Primero, que la cosa esté dentro del patrimonio de una persona, y la segunda sería que la cosa sea susceptible de evaluación económica o pecuniaria. Ahora voy a hablar de la clasificación de los bienes en el Código Civil, que los vemos pues enumerados en la diapositiva. Entonces dice así: los corporales son aquellos que ocupan un lugar físico en la naturaleza y pueden percibirse por los sentidos. También tenemos los incorporales,
son aquellos que no tienen un ser, no, esos son los que no tienen un ser corpóreo y no admiten una percepción por los sentidos, como los derechos reales y los personales. Dice que las cosas corporales pueden ser bienes o inmuebles. Vamos a explicar también los bienes muebles y los inmuebles. Vamos a empezar por los muebles, que dicen que son aquellas cosas que pueden trasladarse de un lugar a otro por sí mismas, que se entenderán como animadas o según su fuerza extrema que la impulse, que en este caso serían las inanimadas. Los bienes inmuebles son aquellas cosas que no pueden trasladarse de un lugar a otro, que pueden ser, ellos se dividen pues según su naturaleza, según su naturaleza son aquellos que no pueden transportarse pues como de un lugar a otro. Es decir, que permanecen inmóviles en el lugar que les asignó la naturaleza. También tenemos los de adherencia o adhesión, que dice, son bienes muebles por naturaleza, pero son adheridos permanentemente y materialmente a un inmueble, incorporados por el propietario o una persona destinada a mediante su ficción jurídica, el legislador lo transforma en bienes inmuebles. También están están los por destinación. Son muebles por naturaleza que, según su ficción jurídica del legislador, se transforman en inmuebles por estar destinados permanentemente al uso, cultivo o beneficio de un inmueble. Debe existir una relación efectiva o económica entre ambos bienes, de manera que el bien por destinación tenga como finalidad desempeñar uno de los papeles establecidos por la ley. Bueno, entonces también quiero explicar la diferencia entre inmuebles por destinación y por adhesión. La primera sería que la incorporación de los muebles por destinación es intelectual. En cambio, los inmuebles por adherencia, la incorporación es material. Pues otra diferencia sería que los inmuebles por destinación son incorporados al bien por el propietario y los inmuebles por adhesión se pueden incorporar por un tercero, como sería un arrendatario. La última sería como norma general, los inmuebles por adherencia pierden su autonomía e individualidad. Los inmuebles por destinación no la pierden. También están los bienes fungibles y no fungibles. Los fungibles son todos aquellos que no pueden hacer el uso conveniente a su naturaleza, sin que se destruyan. Se consumen con el uso y no son reemplazables. Los bienes no fungibles son aquellos que no admiten situación, es decir, doctrinalmente se entiende que no son reemplazables. Están los bienes consumibles y no consumibles. Los bienes consumibles son los bienes muebles de los que no pueden hacer uso sin que se destruyan o pierdan su valor. Y los bienes no consumibles son bienes muebles de los cuales se pueden hacer uso sin que se destruyan y pierdan su valor. También están los bienes de género, cuando apenas se determinen por su carácter comunes. Las obligaciones derivadas de las cosas de género. Bueno, entonces las obligaciones de género son todas aquellas que se deben indeterminadamente a un individuo de una clase o género determinado. Está el cumplimiento de las obligaciones de género, que dice que el acreedor no puede pedir ningún individuo determinado y el deudor queda libre de la obligación entregando a un individuo el género que sea, por lo menos de calidad media. Los bienes de especie o cuerpo cierto. Cuando está pues como determinada de tal manera que se hace totalmente diferenciable de las demás de su especie. Y están los bienes presentes. Dice que cuando existe una existencia real al momento de la celebración del negocio jurídico. Los bienes futuros no existen en el patrimonio del disponente ni el de otros y ni en el de otros al momento de la constitución de la relación jurídica,
pero se espera que racionalmente exista pues como en un futuro. Los bienes divisibles. Los bienes divisibles son los bienes muebles en la forma que no predomina sobre la sustancia o materia que se constituye el bien en sí y podría ser. Pues la primera que podrían ser material, cuando la división de la cosa pues no implica que sus proporciones se reduzcan o se fraccionen con detrimento. También pueden ser intelectualmente, que corresponde a la división de partes imaginarias o cotas de las cosas que a pesar de ser materialmente divisibles no son susceptibles a la división, idealmente sí lo son. Y jurídicamente se hacen por medio de un acto jurídico. También están los bienes indivisibles que estos podrá hacer. Según su naturaleza, dice que la división del bien implica la destrucción de este o las partes resultantes. De la división no replica la función en su totalidad. Está la legal, que sería la provisión de la norma que prohíbe expresamente la división del bien. Y también está de común acuerdo, que sería el pacto entre los propietarios para no dividir el bien. Los bienes principales es la que puede subsistir por sí misma, que tienen vida jurídica independiente, subsistente por sí misma. Los bienes accesorios, la que necesita de una cosa principal para poder subsistir. Tiene una existencia subordinada al bien principal, sin que desaparezca o no tiene ninguna función. El tema a continuación pues, que vamos a seguir explicando sería la clasificación de los bienes en el Código de Comercio. Los bienes comerciables son aquellos susceptibles de ser objeto de una relación jurídica regulada por el derecho privado. Y también se dividen los bienes no comerciables. No pueden ser objeto de relaciones jurídicas de derecho privado, ni tampoco ser objeto de prestación de derecho personal, ni el objeto en el derecho real. En el establecimiento de comercio, según el artículo 515, se entiende que por establecimiento de comercio, un sujeto de bienes organizado por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio y a su vez un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. Por último, voy a tratar los bienes públicos y fiscales. Los bienes de uso público son aquellos que su uso y goce se encuentren en los habitantes del territorio. Sin embargo, su disposición no se encuentran destinadas para los mismos y se rigen por el régimen público. Los bienes fiscales. Las entidades estatales tienen el mismo derecho que los particulares. Tienen sobre sus propios bienes. En consecuencia, tienen el ius tendi, el ius frendi y el ius auteri. Para su adquisición y su administración, las entidades titulares deben observar el régimen especial que regula esos actos de administración y enajenación. 80 de 1993 y 1150 de 2007. Profe, esta pues es mi presentación. Estoy pues como atenta a cualquier comentario, sugerencia. Muchísimas gracias por todo. Estoy atenta.